Vean dónde amanecimos, en Colonia del Sacramento, Uruguay. Les quiero mostrar un poquito los precios acá. 1000 pesos son $30. Algo en donde no tengamos que empeñar un riñón para poder almorzar. Vean esto, me encanta, me encanta, me encanta. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Isa por ahí, vivo viajando desde el 2019 en una casa rodante. Hace 2 días cruzamos una nueva frontera terrestre, nuestro 7º país en esta increíble aventura de recorrer el mundo, Uruguay. En este momento estamos en Colonia del Sacramento, que según lo que hemos escuchado es la ciudad más linda de este pequeño país. Buenos días, gente. Vean dónde amanecimos, en Colonia del Sacramento, Uruguay, a orillas del río La Plata, en una playa de río con arena blanca. Despertamos en un lugar con muchos otros motorhomes. Hay uno hasta de Ecuador, la primera vez que vemos un viajero de Ecuador. Yo todavía estoy en pijama, vean. Y voy a ir a hacer algo de escritura a la playa. Ahí atrás mío está el río La Plata y allá al fondo está Buenos Aires. Yo me voy a ir a organizar, a arreglar, porque hoy el día es largo, señores. Vamos a recorrer un poquito Colonia del Sacramento, que tiene muchísima historia, descendencia de los portugueses, de los españoles, mejor dicho, va a estar bueno el día. Ya estamos listos y preparados, yo ya me arreglé, Río también está listo. ¿Tú, Ricky? Listos. Bueno, vamos a ir primero a la Plaza de Toros de aquí de Colonia de Sacramento y después vamos a ir al barrio histórico de la ciudad. Ustedes no saben la historia que tiene este lugar, así que vamos muchachos, vamos. Listo, llegamos a la Plaza de Toros, la tengo aquí justo atrás mía. Esta es la Plaza de Toros Real de San Carlos. Esta Plaza de Toros tiene una historia muy particular, fue inaugurada en 1910 y lo particular es que solamente duró 2 años funcionando como Plaza de Toros. Las personas de Uruguay mostraron un rechazo ante las corridas de toros, así que desde 1912 funciona como un centro de eventos y lugar de espectáculos. Les voy a contar algo que es realmente muy personal y por lo cual quise venir a ver por lo menos por fuera esta Plaza de Toros. Manizales, la ciudad de la que yo soy en Colombia, tiene un festival taurino y todavía funciona su Plaza de Toros como Plaza de Toros, o sea, todavía hacen corridas de toros. Increíble que en Uruguay en 1912, hace más de 100 años, les haya parecido que había que cancelar las corridas de toros y lastimosamente en mi ciudad todavía sigue habiendo corridas de toros. Acá ya vamos entrando al barrio histórico, se nota porque las calles son de piedra y las edificaciones son antiguas. Llegamos a el barrio histórico de Colonia, estamos en la Plaza Mayor y para poder explicarles la historia de Colonia, antes vamos con 5 datos curiosos de Uruguay. Dato curioso número 1, la educación es gratuita y obligatoria a partir de los 4 años. Uruguay también es un país líder en energías renovables. La mayoría de sus energías provienen de la energía solar y la energía eólica. Tercer dato curioso, Uruguay es el segundo país más chiquito de toda América Latina. El primero es Surinam. Dato curioso número 4, Uruguay es uno de los primeros países en el mundo que legalizó la marihuana en el 2013.
último dato curioso, y aquí es donde entra Colonia del Sacramento, es su historia. La historia de Uruguay es bastante particular. Por allá en la época precolombina, a Uruguay lo habitaban grupos indígenas como los charrúas y los guaraníes. Y en el siglo XVII llegan los europeos y se empiezan a disputar a Uruguay, sobre todo los españoles y los portugueses. Entonces pasa de mano en mano, español, portugués, durante varios años. Colonia como tal fue fundado en 1680 por portugueses, pero pasó también por mano de españoles. Entonces la arquitectura que van a ver a continuación pues tiene una mezcla de todo, incluso de uruguayos, porque en 1828 logran la independencia y empieza a convertirse en el Uruguay que conocemos hoy en día. Todas las calles de Colonia son como para chuparse los dedos, espectaculares. Vean, por ejemplo, este es el Museo Portugués. Si quieren entrar, hay información importante y relevante de la historia de acá de Colonia de Sacramento. ¡Qué lugarcitos, mi amor! Increíble la primavera, ¿no? Increíble la primavera, se nota, se nota. Empezamos este recorrido en la calle más emblemática de Colonia de Sacramento, la calle de los Suspiros. Ustedes no se imaginan lo que es esta calle, la belleza que es esta calle. Y hay diferentes teorías por las cuales dicen que se llama la calle de los Suspiros. Teoría número 1, esto estaba lleno de burdeles y los marineros solían frecuentarla y suspiraban de la belleza de las prostitutas, por la belleza de las prostitutas. Segunda teoría, esta calle va directo al Río de la Plata y los prisioneros tenían que caminarla para luego ser ahogados en el Río de la Plata, así que era como su último suspiro. Y la tercera teoría, dicen que a una mujer la apuñalaron acá y aquí obtuvo su último suspiro. Les quiero mostrar un poquito los precios acá, como para que se hagan una idea. 1000 pesos son $30. 2 pastas sencillas y 2 copas de vino sencillas valen un poquito más, $33, $34. Vean los precios. Esto es muy caro, muy costoso. O sea, Uruguay es costoso y yo creo que Colonia es de los lugares más costosos de América Latina. 2 chivitos, 2 gaseosas más el postre, 1190 pesos. ¡Uy! Duro, duro. Salimos de la calle de los Suspiros y vinimos a dar al fuerte militar, toda la muralla gigante, gigante, gigante que hay acá en Colonia. Esta muralla la utilizaron los portugueses para protegerse de los ataques piratas que venían por el Río de la Plata, españoles e ingleses. Y cuando caminamos toda la muralla, al finalizar llegamos a el monumento histórico más importante de Colonia, la Puerta de Campo. Esta puerta fue construida en 1745 por los portugueses y da la entrada a la fortaleza militar y también era la entrada como tal a Colonia. Datazo importantísimo que se me había olvidado contarles. Vean esto de acá. Colonia del Sacramento fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto fue en 1995. Imagínense lo lindo que es este lugar. Hay muchos paseos, paseo del Virrey, pasaje de la muralla. Yo no supero estas veraneras tan espectaculares. Mira, un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. ¿Oíste, Ricky? Lugar te sorprende más que el anterior. Esto que tengo aquí atrás mío es el Faro de Colonia. Fue construido en 1857 y todavía funciona como faro.
Si pagas creo que 35 pesos uruguayos, puedes subir hasta allá arriba y ver toda la vista del Río de la Plata. Todas las calles y los números, por lo menos del barrio histórico, están escritos así. Y es como típico de aquí de Colonia. Si ven la decoración, calle del Comercio. Y vean esta decoración de aquí al lado. Calles de las Misiones de los Tapes. Hermoso. Y los numeritos así, como ese 102 que hay allá al fondo. Si me preguntan cómo quiero mi casa, la quisiera al lado de un río y así, con esta misma decoración. ¿Se puede? ¿Se puede, mi amor? Vean esto, me encanta, me encanta, me encanta. Así, con muchas flores y justo al lado del río. ¿Cuánto costará esa casa, mi amor? Si un almuerzo vale $30, hagan la regla de 3. Un almuerzo vale $30, una casa, ¿cuánto valdrá? Vamos a intentar alejarnos del barrio histórico para ver si encontramos algo que cueste un poco menos de $30. Algo en donde no tengamos que empeñar un riñón para poder almorzar. Vamos a ver si encontramos algo económico. Vean el Banco de la República de aquí de Colonia, espectacular. Vean eso. ¿Ah? Divino. Es que uno es horrible. Yo le decía a Ricky como, bueno, listo, ya, es la hora del almuerzo, vamos rápido a buscar dónde almorzar. Pero es muy difícil porque uno está mirando para todas partes y como todo es hermoso, entonces te dan ganas de parar en todos lados. Ya encontramos un restaurante donde la hamburguesa vale 300 pesos, el combo de la hamburguesa vale 300 pesos. No me parece tan económico, pero bueno, bueno, gracias. Gracias, pero está grandota, mi amor. El salario mínimo aquí en Uruguay son $700, el de Colombia son $200, el de Argentina como $250, entonces obviamente se ve la diferencia que el que es uruguayo y trabaja acá, el poder adquisitivo es bastante alto, pero si tú vienes desde otro país, como nosotros, Colombia, pues todo te va a parecer supremamente costoso. ¡Bon appetit! Volvimos a las calles de piedra. ¿Qué tal estaba la hamburguesa, Ricky? Buena, estaba buena. No es la mejor hamburguesa que nos hemos comido, pero logramos llenar la panza, llenar la barriga por menos de $20, los dos. Y eso es ya un logro aquí en Colonia. Encontré este mapa que explica muy bien todo el casco histórico. Uno, opínenme por favor la belleza. O sea, esto es como pintado a mano y en acuarela. Me parece espectacular. Y aquí podemos ver, toda esta es la fortaleza, ¿cierto? Y cómo se protegía con el Río de la Plata, ¿sí lo ven? Alrededor. Y estos son los barcos piratas de los portugueses y los británicos, no, perdón, de los españoles y los británicos, intentando colonizar y quitarle esta tierra a los portugueses por allá en 1762. Este mapa, oigan, espectacular, qué detalles. Me causó curiosidad, estaba pasando y vi un nombre que decía Escuela del Hogar, Colonia, Escuela Municipal del Hogar. Y me quedé pensando y yo dije, ¿qué será una escuela del hogar? Hace muchos años, no creo que ahora esté cumpliendo la misma función, servía para enseñarle a las mujeres a ser amas de casa. Tenían materias como aprender a coser, alimentación, vestimenta. No creo que sea hoy en día ese el fin último, o por lo menos espero que no. Díganme ustedes acá qué creen que dan hoy en día en una escuela del hogar. Ya vamos terminando de darle la vuelta como al barrio histórico y yo no paro de sorprenderme que haya lugares así. Vean esto con una pared verde y este carro tan increíble en la mitad de la calle. Como que no paro de sorprenderme, de babear. Vean esto, cómo le crece todo por adentro.
No, lo más espectacular, como le salen las matas así. No, y vean aquí atrás. Ah, no, demasiado increíble. Cuando yo haga un jardín no diré nada, pero habrá señales. Y todo en la pared verde del lugar. Uf, no. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Vean, al lado de la iglesia está la casa de los gobernadores. Aquí más o menos nos la describen para que uno más o menos se la imagine. Si ven las piedras que hay acá, pues resulta que en 1680, cuando se fundó la ciudad, los portugueses la fundaron, se hizo una casa muy prestigiosa, la casa de los gobernadores portugueses. Pero en 1777, cuando los españoles agarran como el control de la ciudad y del lugar, pues esta casa es abandonada. Y esto es lo que queda, un montón de piedras en el piso, y imaginársela, hacer así con los ojos y pum, a ver, pum, imaginársela. Terminamos de dar la vuelta y nos vamos a tomar un tecito con nuestros amigos que yo se los presenté en el video anterior de Manada Nómada, que ellos viajan en este increíble camper. Sí, pero no acompañada. Les presento a Aldi. Vean este lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Hogar Dulce Hogar. Sí. ¿Todavía le están encontrando nombre? Entre dos nombres. Bueno, que la gente vote. ¿Cuál? Bueno, estamos entre Gaia, porque Gaia significa madre naturaleza y nace después del caos. ¡Wow! Y Alma, porque bueno, es como el alma viajera, se conecta con lo espiritual y bueno, tiene un significado también muy potente. Difícil, a ver qué. Pero Río bueno, obviamente está ahí conversando, perdón por sus ladridos. Comodidades. Está brutal, bañito, ducha. Uy, está increíble la ducha, me encanta. Sí, es cómodo. Uf. La cocina. La cama Fija y el comedor. ¿Se pueden pasar? Sí, por acá podemos pasar y la verdad que está bueno porque conecta. Río, yo a ¿qué, veces... gordo? ¿Qué? Vení. Dale. Vení. Hola. Ya. Hola, mi amor. Y bueno, esta también se hace cama. Ah, buenísimo. La verdad estamos comodísimos. No, pues qué, súper cómodos. Felicitaciones, increíble. Nos vamos a tomar un tecito con esta vista. Vean la vista que tenemos. Ah, increíble. Y nos vamos a tomar un tecito y a disfrutar el atardecer de Colonia. Conocer personas en la ruta que tienen tus mismos sueños, tus mismos anhelos y deseos es una bendición del universo. Aldi y Juli se volvieron en pocas horas unos amigos que sabemos que durarán para toda una vida. Qué lindo es conectar y coincidir con amigos así. Ellos están empezando su canal y qué lindo sería que todos los que están viendo este video vayan a seguirlos y a dejarles un mensaje en su último video. Tienen un contenido hermoso, sé que no se arrepentirán. Decidimos movernos del lugar, vinimos a donde estamos durmiendo a ver el atardecer, el lugar que les mostré por la mañana, que tiene playa de arena blanca a orillas del río La Plata. Y parece ser que el atardecer va a estar increíble. Yo todavía no me acostumbro que el atardecer sea a las 8 de la noche, porque en Colombia todos los días del año anochece a las 6. Así que vamos a ver cómo se termina este día en la ciudad más linda de Uruguay. Bueno, preparamos todo para el atardecer: vino, aceitunas, panquequitos de banana que hicieron nuestros amigos, vinito. Lo único que nos falta es el atardecer. Sí. Hoy no es el día. No lo robaron hoy, pero se los juro que los 2 días anteriores ha hecho un atardecer increíble. Pero igual, buen momento, ¿sí o no, Rick? Buen provecho. De los buenos. Gordas, ¿esto no les gusta a ustedes? Vino, es vino. No les gusta.
estamos cargando por primera vez gasoil, diésel aquí en Uruguay y el precio por litro en este instante es 57.39 pesos uruguayos. Costoso, bastante costoso, nos cuesta más o menos fueron 2.000 pesos uruguayos, les voy a dejar aquí abajo, 2.000 pesos uruguayos son 60 dólares, perdón, 60 dólares, más o menos, como un poquito menos. Es un medio tanque. Y es medio tanque, o sea, nos va a costar el tanque completo algo así como 120 dólares cargarlo. Bienvenidos a la provincia de Montevideo. Yo en el video anterior les había dicho que me parecía que no había gente en Uruguay, que dónde estaba la gente. Y cuando entramos a la provincia y al departamento de Montevideo, efectivamente acá está la gente. Se ven muchísimas más casas, muchísimas más movimiento, más carros, que mucho más al oeste del país, por donde entramos, mejor dicho, cerquita a la frontera con Argentina. Acá está la gente. Entramos a Montevideo en un día oscuro, en un día gris. No me imaginaba esta ciudad como tan antigua, ¿saben? Tiene edificaciones bastante antiguas, conservadas, y tampoco me la imaginaba tan grande, tan gigante. Aquí en Montevideo tuvimos una invitación increíble de un hotel que nosotros siempre amamos mucho porque es super pet friendly, Celina Uruguay, así que vamos a descansar durante 2 noches del camper y nos vamos a ir a ese hostal increíble, que si están pensando en viajar no solo a Uruguay sino a muchos destinos en Latinoamérica, vayan y busquen un Celina porque es 10 de 10. Por favor, no se sesguen con lo que voy a contar. Resulta que había un hombre vestido de negro dándole vueltas a la camioneta